Bien, buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos una sesión intensa. A mí me está sirviendo muchísimo, yo les agradezco mucho, porque incluso me está sirviendo para aclararme algunas cosas. Bien, uno de los horizontes de nuestro seminario es buscar esta articulación entre imaginación, juicio y emociones. Yo encuentro un modo de hacer una articulación a través de lo que llamo la articulación lingüística de lo público. Es algo que vengo trabajando desde hace, madre mía, 2003, pronto va a ser 20 años, qué barbaridad. Fue algo que trabajé en mi tesis. Claro, no tenía cierta claridad acerca de aspectos digamos, de los conceptos políticos que hoy se me hacen más claros. Entonces, miren, lo que quiero hacer en la sesión de hoy es, en un primer momento, mostrar en qué consiste esta posible articulación. Mi planteamiento, yo lo hice, digamos, no había leído a Linda Zerilli y Linda Zerilli no había escrito los textos que escribió posteriormente, pero lo que me encontré fue que ella estaba como en el mismo horizonte que yo y vinculando a Arendt. Por eso el trabajo que presentó Andrés la vez pasada sobre el giro de los afectos, a mí me hace mucho eco, pues me es muy cercano en planteamientos y en preocupaciones. Creo que es un texto quizá complejo, tanto el de Linda Zerilli como lo que yo voy a presentar ahora, porque están más en el marco de la epistemología y de la filosofía del lenguaje. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es compartir un PowerPoint que recoge, digamos, el núcleo de la idea de la articulación lingüística de lo público. Voy a tratar de ir yendo y viniendo, bueno, y quizá Andrés me pueda ayudar en esto, hacia algunos de las preocupaciones de Linda Zerilli en relación con el giro de los afectos, para que tengamos como, no perdamos de vista que estos textos que estamos leyendo, aunque tienen horizontes distintos, nosotros somos los que estamos buscando cómo hacer esta articulación. Y yo lo que quiero es que desde ahorita quede explícita, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo, a ver si, compartir pantalla y voy a poner esto lo más grande que se pueda. Va, ¿se ve bien? Bueno, muy bien, vale. Entonces, miren, bueno, este es un PowerPoint de un trabajo previo, digamos, de una presentación que yo hice para los estudiantes asociados del Instituto de Investigaciones Filosóficas que me pidieron como, les sonaba rarísimo que pudiera leerse a Wittgenstein en vínculo con la teoría política, entonces yo les hice una presentación. Pero el asunto es que esta presentación nos sirve hoy también para como hacer explícita la manera en que yo estoy pensando estas articulaciones entre juicio y emociones. Y el vínculo, el gozne, la bisagra, es la imaginación. Todavía eso lo tengo poco desarrollado y eso creo que me va a servir mucho este seminario y las lecturas con ustedes para desarrollarlo. Entonces quiero digamos, que me ayuden a pensarlo juntos. Zoar nos está escribiendo. Si alguien le puede contestar para que yo no me distraiga, mejor. Bueno, entonces, vamos con ello. Wittgenstein y la teoría política, la relevancia del análisis conceptual para el discurso político. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? O sea, ¿qué relación podemos establecer entre asuntos que tienen que ver o aparentemente solo tendrían que ver con filosofía del lenguaje y en cierto sentido con epistemología, con lo que a nosotros nos está interesando, que es algo que tiene que ver con pues la filosofía política, la teoría política, en fin, el ámbito de la praxis? Bien. Entonces, bueno, hay dos supuestos fundamentales que tienen que quedar claros. Uno, que yo estoy planteando que el lenguaje es una actividad que puede desarrollarse de distintas formas. Es decir, que el lenguaje no es representación del mundo. Parte de esto seguramente fue lo que trabajaron con Andrés la vez pasada. Durante la modernidad, y
bueno, y desde mucho antes, desde San Agustín, de hecho, pero bueno, también, por ejemplo, pasando por Locke y pasando por toda, digamos, un primer periodo de la filosofía analítica en el siglo XX hasta mediados del siglo XX, se pensó el lenguaje como, digamos, una copia del mundo. Con el primer Wittgenstein, por ejemplo, se pensaba el lenguaje como, bueno, las proposiciones como representaciones de los hechos del mundo, como copias del mundo. Bueno, en el planteamiento que yo, del que yo me sirvo para vincular el asunto del juicio con las emociones y con la imaginación, yo parto de una concepción del lenguaje heredera de los planteamientos del segundo Wittgenstein. Entonces, el lenguaje es una praxis, es una actividad humana que se desarrolla en un ámbito social. Si quieren ustedes, podríamos decir comunitario, ¿no? Y esto quiere decir que esta actividad, la actividad del lenguaje, la praxis del lenguaje, no sirve o no se centra solo en la representación del mundo, que hacemos cosas con las palabras, como dice Searle, es decir, que podemos hacer muchas más cosas que representarnos el mundo en la mente gracias a las palabras, que con las palabras hacemos cosas. Entonces ese es un supuesto fundamental de este texto. Segundo, que el desarrollo del lenguaje depende de lo que estén dispuestos los usuarios a hacer con él. Entonces, aquí hay otro punto, y es que, bueno, con el lenguaje podemos, en efecto, sí podemos representar el mundo, sí podemos decir, eh, frente a mí hay un árbol, o el árbol es verde, o el árbol de ahí es verde, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, ¿no? O es grande o es pequeño, de acuerdo. Pero también podemos decir, prometo portarme bien de ahora en adelante. Y ya no, ahí no estoy representando nada, estoy haciendo un compromiso, y eso es algo diferente. O también podemos decir, eres una pinche gorda. Y ahí estamos haciendo una cosa muy diferente, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender que hay diferentes tipos de lenguajes o de discursos y que es muy distinto lo que podemos hacer con ellos. No es lo mismo, por ejemplo, eh, lo que hace un literato cuando hace análisis de una obra literaria, que lo que hace un filósofo político que analiza la filosofía política desde los conceptos, ¿de acuerdo? No es lo mismo el lenguaje en la política que el lenguaje en las matemáticas. Y los criterios para determinar la validez del uso de los conceptos y, por tanto, de la emisión de juicios en un ámbito o en otro es diferente. Esto ya os suena porque ya lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo, ¿no? Bueno, yo lo que quiero lo que quería yo en esa exposición era demostrar que la concepción del análisis conceptual propuesta por Wittgenstein nos puede proveer de un nuevo camino para pensar acerca del discurso político y con ello de las formas de vida política. Ok, aquí no me interesa tanto el asunto de que sea Wittgenstein, si es desde Wittgenstein o desde quien sea, el asunto es que yo a partir o nutriéndome de la concepción wittgensteiniana, del segundo Wittgenstein, creo que eh, al igual que Arendt, Wittgenstein nos permite pensar los juicios políticos de una manera diferente, es decir, validarlos, establecer la validez de los juicios políticos desde un acercamiento diferente. Que esto es lo que ya hemos venido analizando con Arendt, ¿no? Cómo sirviéndose de los juicios reflexionantes, ella busca mostrar la relevancia de dichos juicios para el ámbito de la política, ¿no? Para los juicios políticos. Bien, pero yo además quiero dar un paso más, porque lo que quiero decir, ay, por favor, no sé si, ajá, dice Zohar que ahorita viene. Bueno, yo quiero dar un paso más. El paso que quiero dar es que no solamente esto afecta a la validez de los juicios en tanto que eh, epistémicamente relevantes, válidos,
aceptables, generalizables, etc. O sea, estas reflexiones no solo sirven para los juicios y para el ámbito epistémico, sino también para las formas de vida política. Y entonces ahí ya no estoy hablando solo de cómo conozco lo político, sino cómo constituyo el ámbito de lo político, ¿de acuerdo? Vayan pensando en esto porque esto tiene que ver también con Castoriadis y con la institución imaginaria de la sociedad, ¿de acuerdo? Por ahí hay una beta que tendríamos que buscar un vínculo, aunque aquí no está desarrollado y yo tampoco lo tengo todavía bien trabajado, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en esta exposición? Lo que voy a hacer es, sirviéndome de un autor que se llama Connolly, voy a retomar el carácter paradigmático de ciertos conceptos del discurso político. La cuestión es que me interesa mostrar que los conceptos del discurso político no son como otros conceptos. Phi, o pi, ¿no? O las fórmulas matemáticas, tienen ciertos rasgos y características que no son compartidos por los conceptos del discurso político. Como vamos a ver adelante, los conceptos del discurso político son esencialmente impugnables, debatibles. Y ese rasgo hace que tengamos que pensar si son debatibles, si no están establecidos de una vez y para siempre, entonces, y de manera universal y de manera necesaria. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer reglas que rijan el significado? Bien. Entonces, ese es un primer momento que yo voy a, digamos, en el que yo voy a recalar en esta exposición. En el segundo momento, voy a hablar precisamente del papel de las reglas para determinar el análisis del significado. Y fíjense que esto es muy importante en relación con Arendt, porque también en los juicios reflexionantes de los que habla Arendt, dice, como vamos a ver en la segunda parte de esta sesión, que no hay conceptos que fijen en los juicios reflexionantes. Yo no tengo un concepto desde el cual establezca, que aplique a un objeto y que gracias a esa relación de aplicación del concepto al objeto puedo determinar la validez del juicio. ¿Me va siguiendo, Tania? Vale, entonces, aquí estamos en el mismo nivel de lo que dice Arendt, pero no, digamos usando otra terminología, pero esa es la misma problemática. Entonces, las reglas, de pronto, algún tipo de regla, no las reglas entendidas, digamos, en el sentido determinante, sino justo en el sentido ese reflexionante, juegan un papel fundamental para determinar el significado y la validez de los juicios, ¿no? La validez del discurso. En este caso, la validez de los conceptos. Lo que voy a hacer entonces es destacar su papel y dar cuenta de la relevancia que tienen en el contexto del discurso político y por eso mismo también en las prácticas políticas. Acuérdense que yo siempre voy a estar en los dos niveles, en el nivel epistémico y en el nivel ontológico, ¿vale? Bien. ¿Cómo se explica esto? Puse aquí un paréntesis para que quedara más o menos claro. O sea, ¿qué relación, por qué tendría esto que ver? ¿Por qué tendría esto que ver con las prácticas políticas, e incluso con las formas de vida política? ¿Por qué tendría que ver con eso? Bueno, toda conducta significativa es una conducta regida por normas, sujeta a reglas. Cuando pensamos de una persona que no está bien, que no está, digamos, que tiene problemas mentales, que tiene problemas de conducta, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque su conducta está fuera de la norma, en algún sentido, ¿no? Si alguien empieza a repetir una palabra insistentemente y no es capaz de pasar a hacer la frase completa, decimos, no está sabiendo hacer una frase, tiene un problema, algo está mal, tiene algún problema de dislexia, tiene algún problema, tiene. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos porque no está siguiendo las reglas implícitas del lenguaje, de la conducta, etc. ¿De acuerdo?
Entonces, el asunto es que cuando determinamos que una conducta es significativa, lo hacemos porque estamos viendo que esa persona sigue reglas adecuadamente. Voy a poner un ejemplo, digamos, muy pedestre, pero que ilustra. A veces hay niños o niñas que no utilizan, no dicen yo voy al baño, sino que hablan de sí mismos en tercera persona. Como si yo dijera, Maite va al baño. Son niños que están aprendiendo el lenguaje. Entonces, eso es una alarma para los papás y para los doctores de que algo está pasando. No está pudiendo constituir bien su subjetividad. Algo está pasando. Como que tiene un desdoblamiento ahí. No es capaz de decir, yo quiero ir al baño, sino Luisa quiere ir al baño. O bueno, en mi caso sería Maite quiere ir al baño. Bueno, ¿qué estamos notando ahí? Que no hay un seguimiento correcto de la regla. La regla es que cuando uno quiere ir al baño dice, yo quiero ir al baño. Y no habla en términos de tercera persona, ¿vale? Bueno, finalmente el tercer momento de mi exposición es mostrar cómo la posibilidad de acercarnos a la política desde esta mirada obedece a una interna relación entre discurso y acción. O entre, si ustedes quieren, entre los juicios y los actos, ¿no? Entre el lenguaje y la acción. Entonces, digamos, hay algo obvio o aparentemente obvio, que es que hay un nexo ineludible entre el mundo como sea el mundo, y cómo nos lo hacemos inteligible. Parece que podría haber algunas teorías o concepciones epistémicas y ontológicas que establecieran una separación, dijeran, bueno, una cosa es el mundo externo y otra cosa somos los sujetos, ¿no? Lo que yo sostengo es que hay una relación estrechísima. Lo que sea el mundo tiene que ver con la conceptualización que entre todos, no que cada uno, porque si no sería un solipsismo, cada uno viviríamos en un mundo, ¿no? Que entre todos hacemos del mundo. La conceptualización del mundo condiciona, no voy a decir que determina, pero sí condiciona el mundo mismo. Vale. Entonces ya voy a pasar, ¿no? Dije que eran 3 momentos. Voy a empezar con el primer momento, describir el carácter paradigmático de ciertos conceptos del discurso político. Vamos con ese primer momento de mi exposición. ¿A qué llamamos términos del discurso político? ¿Qué es un término del discurso político? Bueno, pues en sentido general, a el vocabulario que comúnmente empleamos en el pensamiento y la acción política. Por ejemplo, palabras como pues democracia, gobierno, Estado, ciudadanía, nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además de eso, también hablamos de los términos del discurso político haciendo énfasis en las formas en las que los significados encarnados en esos vocabularios proporcionan un marco para la reflexión política. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando digo democracia en un contexto de un discurso político, no solamente estoy usando una palabra que representa un fenómeno, ¿no?, político, es que en el fondo, en mi discurso y en el uso que hago del concepto, estoy estableciendo criterios que determinan cuándo sí se puede hablar de democracia y cuándo no. Voy a poner un ejemplo porque los ejemplos es lo mejor. Yo puedo decir, la democracia es una forma de gobierno consistente en la elección periódica de los gobernantes por parte del pueblo, a través del voto libre y no sé qué. Bueno, ahí estoy dando un significado. Pero yo podría decir, durante el franquismo vivimos la democracia más plena, porque era el momento en que los ciudadanos estaban mejor cuidados por su gobierno. Seguramente yo digo eso y me dice todo el mundo, oye, creo que tú no estás usando adecuadamente
el concepto democracia, ¿no? ¿Y por qué lo podemos decir? ¿Por qué podemos anteponer, digamos, por qué podemos decir eso es un mal uso del concepto, un uso ideológico, un uso, lo que tú quieras, como lo quieran llamar, pero no estás hablando de la democracia, estás hablando de otra cosa? Bueno, pues porque hay algunos criterios establecidos y que deben satisfacerse para que digamos de algo, de un sistema político que es un sistema democrático. Esos criterios pueden estar, de hecho, están siempre en disputa. Por ejemplo, para un defensor de la democracia radical, cuando alguien dice la democracia es una forma de gobierno donde los ciudadanos periódicamente introducen su voto en una urna y escogen un representante, pues un defensor de la democracia radical dirá, pues mira, eso no es propiamente la democracia. Eso en sentido estricto no es la democracia. ¿Vale? Entonces, eso puede estar en disputa. Pero, en el fondo, este demócrata radical entiende que está disputando con otro. La discusión que tendría con el demócrata, digamos, liberal representativo acerca del concepto de democracia que está usando es una discusión propiamente política. Mientras que cuando está discutiendo con esta señora o este señor que dice el franquismo fue el mejor momento para la democracia en España, o sea, no, es que ni siquiera le va a dar crédito. Ahí no hay una disputa política. ¿De acuerdo? Bueno. Y tercer punto, los juicios o acuerdos que son convencionalmente sancionados cuando estos criterios son introducidos. Es decir, entre el demócrata radical y el demócrata representativo liberal, por decir algo, cuando están discutiendo, hombre, hay una serie de acuerdos. Bueno, está bien, yo quiero radicalizar la democracia y tú tal, pero bueno, como implícitamente hay un acuerdo, bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces hay el vocabulario, es decir, la palabra democracia, los criterios que tenemos para usarla, en qué contextos se puede usar y en qué contextos no. Y luego, implícitamente, ¿no? Como hay un sustrato, que son esos acuerdos que nos permiten entendernos, ¿no? Sobre lo que hablamos. Bien. El asunto es que esos son los conceptos políticos. Esos son los tres rasgos fundamentales de los conceptos políticos. Pero en lo que yo quiero enfatizar, siguiendo a Golly, que además este es un texto, digo, la traducción es del 98, pero el texto es de los años 50, es que los conceptos políticos son esencialmente debatibles, o si ustedes quieren, impugnables. Dice Golly, son conceptos cuyo uso apropiado implica de forma inevitable discusiones interminables entre los usuarios acerca de sus usos apropiados. Digo, pensemos, por ejemplo, feminismo. Ahí tenemos un concepto. Y las usuarias del concepto van a debatir sobre los márgenes de ese concepto. Claro, hay ciertos puntos que no están, digamos, sujetos a discusión. Hay ciertos criterios mínimos. Pero claro, no será lo mismo una feminista decolonial que una feminista de la igualdad o ilustrada. Tendrán una manera de definir el concepto diferente, aunque están hablando de lo mismo. Y saben que están hablando de lo mismo, aunque tengan discrepancias políticas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuáles serían las condiciones para que podamos decir que un concepto político, que un concepto es un concepto político y que, digamos, definen lo que es un concepto político? Bueno, Golly establece 7, ¿no? Ser evaluativo, es decir, que evaluamos algo. Cuando decimos la española o la mexicana es una democracia todavía por construir, estamos en realidad evaluando la forma de gobierno en México y aplicando el concepto evaluativamente, ¿vale? No estamos describiendo, estamos haciendo algo más que describir, estamos evaluando. Bueno, esta evaluación, este logro, por decirlo de algún modo, es complejo. Claro, porque cuando decimos la democracia en México es todavía una democracia en ciernes, pues bueno, habría discusiones internas complejas. O sea, no es fácil determinar
sí o no, ¿no? Ujú. Bueno, el logro acreditado se debe poder describir inicialmente de varios modos. Claro, esto quiere decir que las diferentes personas que hablen de la democracia en México, pues van a tener diferentes maneras de describir el hecho. Por ejemplo, unos dirán, pues bueno, hemos conseguido a lo largo de estos años que el voto sea cada vez más tal, que se compren cada vez menos votos, en fin, qué sé yo. Cada uno podrá hacer una descripción diferente que va a determinar hasta qué punto ese concepto, el de democracia, se considera de una manera u de otra, ¿no? Entonces, dice Golly que el logro acreditado debe tener un carácter abierto, es decir, que admita modificaciones. Entonces, bueno, ok, podría ser que yo me pongo a discutir con, con otra persona y digo, pues no, la democracia en México le faltan años, de años y años. Y la otra persona discuta conmigo y tal. Y, bueno, entonces, a lo largo de esta discusión, consigamos más o menos, digamos, modificar cada uno nuestras posiciones. Yo a lo mejor acepte que, bueno, pues sí, hay una democracia en México, aunque todavía le falta, ¿no? Y el otro quizá también diga, bueno, pues no está totalmente desarrollada como yo afirmaba al principio, ¿no? Entonces, en eso consiste el carácter abierto del concepto. Bien, entonces, cada defensor de un uso del concepto esencialmente debatible, 5, acepta que su uso es debatible. Es decir, cuando yo digo la democracia en México está por desarrollarse, ¿no? Cuando yo hablo de la democracia mexicana, entiendo que puede haber otros que digan, pero ¿cuál democracia? ¿De qué me estás hablando? Esto está muy lejos de no sé qué, ¿no? O también otros que digan totalmente de acuerdo, la democracia es espectacular, o lo que sea, ¿no? Entonces, entiendo que los conceptos políticos están sujetos a debate. Ya lo sabemos todos cuando debatimos políticamente, ¿no? Bueno, cualquier concepto de este tipo puede derivarse en un modelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, podría ocurrir que que en la discusión acerca de la democracia acabara generándose un nuevo modelo, acabáramos diciendo, pues no es ni democracia representativa, ni democracia directa, ni democracia liberal propiamente, ni bla, 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 bla. Tendríamos que inventar un nuevo modelo. O esta es una pura democracia patriarcal. Va. Y entonces ahí te va, ¿no? Entonces podemos generar incluso un modelo para hablar de otras democracias. ¿Vale? Bueno, y entonces la constante controversia entre los usuarios rivales permite su desarrollo. En efecto, el hecho de que los demócratas radicales estén permanentemente presionando y diciendo delegar, votar y delegar tu poder a un representante no es democracia, ha permitido que cada vez más en todas las democracias occidentales se hayan implementado nuevos sistemas que acercan a los ciudadanos a la toma de decisiones. Por ejemplo, pues no sé, consultar el uso de los recursos para una delegación. Por ejemplo, aunque a veces pueden estar mal usados, los referéndum o lo que sea, ¿no? Eso es un esfuerzo porque realmente, digamos, el punch permanente de los demócratas radicales hace que los demócratas liberales representativos encuentren que es cierto que hay que seguir trabajando y desarrollando el concepto, no solo el concepto, sino la praxis misma, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? De que los conceptos políticos y por tanto los juicios que hacemos con esos conceptos políticos son esencialmente impugnados o debatibles. Significa, como dice Golly, que usarlo en contra de otros y reconocer que el uso que uno hace de él tiene que ser apoyado contra esos usos. Usar un concepto esencialmente impugnado o debatible significa usarlo tanto agresiva como defensivamente. Es decir, en un debate político, yo puedo decir a un demócrata representativo liberal agresivamente, ¿sabes qué? Eso no es democracia, porque eso excluye a los ciudadanos, porque eso, ¿no? Eso simplemente lo que hace es legitimar un status quo. Entonces, estoy usando agresivamente el concepto. O incluso puedo usar agresivamente el concepto para describir un estado de cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, pues en Cuba no hay democracia, o en Venezuela no hay democracia. Y estoy usando
el concepto para descalificar un sistema político. O al revés, también lo puedo usar defensivamente, es decir, no sé, mi hijo, por ejemplo, puede venir y decirme, es que me impones, que tal, ¿no? Entonces yo puedo usar el concepto diciéndole, no, a ver, mira, la democracia consiste, y entonces ahí va, y estoy defendiendo, digamos, usando defensivamente. Bueno, ok, bien, si esto se entiende, ¿no? Bien, este carácter polémico de los conceptos políticos es lo que les distingue de otros y lo que les mantiene en constante cambio. Les distingue de otros como los más claros siempre son los de la matemática, los de la física, ¿no? Los de las ciencias exactas, ¿no? ¿Por qué? Porque esos conceptos tienen muy poco margen de cambio. También tienen cambio, ¿eh? Pero tienen menos margen de cambio. No los constituye el cambio del concepto. Estoy viendo a Tania sentir. Claro, o sea, si yo tengo, no sé, la raíz cuadrada o phi o lo que sea, ese tipo de conceptos no pueden, para cambiarlos tenemos que hacer toda una teoría que modifique, ¿no? El propio, ¿no? O neutrón, o protón, o todos esos conceptos son muy rígidos y así están constituidos, pero los conceptos políticos no. Entonces, los usos de los conceptos políticos, que son conceptos esencialmente debatibles, tiene que ser apoyado contra otro uso de los mismos conceptos. Así se articula el significado del concepto tanto con las formas de vida en las cuales se ubica como en los juegos del lenguaje de los que forma parte. Bueno, aquí estoy usando terminología wittgensteiniana. ¿Qué quiere esto decir? Que para que un concepto político sea significativo y por tanto para que los juicios que hagamos con relación a la política y a lo político sean significativos, tenemos que ser conscientes de que ese concepto y la emisión de ese juicio se articula con ciertas formas de vida. Y hablo aquí de los juegos del lenguaje de los que forma parte. Por ejemplo, vamos a ver, igual, ¿no? Ciertas formas de vida. Vivimos en sistemas políticos que se autodefinen como democráticos. Tengo que seguir siempre con el mismo ejemplo, ¿no? Democracia, el concepto de democracia. Bueno, entonces digamos que el concepto de democracia se articula con la forma de vida de democracia acá. En la India hay una democracia, se entiende, ¿no? Pero también hay castas. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Y cómo se vincula? Entonces, el concepto de democracia usado en cada caso tiene esa connotación en relación con las formas de vida y con los juegos del lenguaje. Es decir, ¿cuándo estoy usándolo? ¿En el contexto de qué juego? No es lo mismo estar hablando con mi hijo que me disputa las tareas del hogar, por decir, cuando yo le digo, tienes que hacer tu cama, ¿no? Es que eres una autoritaria, aquí no hay democracia. No, espérame, no te confundas, ¿no? No vamos a discutir ahora si vas a hacer la cama o no vas a hacer la cama, por decir, como si fuera un asunto que se puede debatir democráticamente, en fin, ¿no? Vale, ese es un juego de lenguaje, o cuando cuentas un cuento acerca de la democracia, o cuando... No es lo mismo eso que la discusión que tenemos nosotros aquí ahora, que una discusión en el Parlamento, o en el Senado, o lo que sea, ¿no? En fin. El asunto entonces es que los conceptos políticos, por tanto, como yo los estoy pensando, no tienen una esencia, no tienen límites definidos. Cualquier concepto político tiene bordes difusos, tiene márgenes que se pueden ampliar o achicar dependiendo de la forma de vida y del juego de lenguaje en el que se use. Por eso podemos decirle a alguien, no, mira, para este caso no aplica, ¿no? Por ejemplo, fíjense, estábamos comentando con una amiga que tiene un hijo un poquito más pequeño que el mío, que le preguntó el otro día, mamá, ¿por qué se dice feminicidio? Pues si se dice feminicidio, también se tendría que decir hominicidio. Entonces, bueno, ¿por qué podemos decirle en qué casos aplica y en qué casos no aplica el concepto de feminicidio? ¿Y por qué no aplica? Y no tiene sentido usar
varonicidio o hombricidio, como decía el chico, ¿no? De 13 años. ¿Por qué? Tenemos manera de establecer esas relaciones con las formas de vida, con el contexto, con el juego del lenguaje, ¿no? Vale, bien. Ahora, hasta aquí el primer punto. Yo dije que tenía 3 momentos mi exposición, ¿no? 3 movimientos. El primero era caracterizar los conceptos y el segundo, destacar el papel que juegan las reglas. Vale. Si esto es así, si todo lo que acabo de decir sobre los juicios, sobre los conceptos, discúlpenme, es como acabo de decir, es decir, si los conceptos de políticos no son como los conceptos de la aritmética, ni de la geometría, ni de, ¿no? No son fijos, no están delimitados, sino que están en permanente disputa. Esto podría significar que todo vale, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la posverdad, esto tiene mucho que ver con eso. Es como, bueno, como los conceptos políticos son cuestión de opinión, no, momentito, momentito. Una cosa es que los conceptos políticos sean debatibles, impugnables, estén abiertos a disputa y a discusión, y otra cosa es que todo vale. Entonces, para poder decir que no todo vale, es que existe la noción de regla. Entonces, yo me pregunto en este segundo apartado, ¿cuál es el criterio que permite determinar el uso correcto o incorrecto de un concepto? ¿Cuál es el criterio? Bueno, tenemos que entender que estos conceptos están abiertos a disputa y que eso no está mal, todo lo contrario, eso es lo que permite el desarrollo de estos conceptos. Tenemos que entender que estos conceptos, que los criterios de justificación son abiertos. ¿Eso qué significa? Que no hay reglas universales y necesarias para determinar cuándo un concepto está siendo bien aplicado. Y tercero, que, y esta es mi apuesta fundamental, que tienen un carácter articulador. ¿Y qué es lo que articulan? Articulan lo epistémico, es decir, lo que entendemos por democracia, con lo ontológico, con lo que la democracia es en proceso, digamos, con lo que permanentemente es en el mundo, ¿vale? ¿Sí? Sí, no sé si hasta aquí todo el mundo va bien. Entonces, yo voy a ir viendo cada uno de estos puntos. Sandra, ¿tienes una pregunta? Estos criterios también son debatibles. Claro, incluso los criterios mismos podrían ser debatibles, pero siempre tienen que existir criterios. Fíjense, para poner para dar una explicación que retomo de Wittgenstein y que a mí siempre me ha funcionado muy bien y me ha parecido clarísima. El juego del ajedrez, ¿no? Piensen que los conceptos políticos fueran las piezas del ajedrez de la tabla del ajedrez, ¿no? Entonces, tú aprendiste dónde se coloca la torre, dónde se coloca el alfil, dónde se coloca la reina, el rey, etcétera, ¿no? Y eso, pues bueno, eso es abierto más o menos. O sea, necesariamente se tiene que colocar donde se tiene que colocar. Por eso decíamos anteriormente, distinguíamos aquí entre los criterios y estos acuerdos. Digamos, tiene que haber un acuerdo básico, y el acuerdo básico es que dónde se coloca la torre, dónde se coloca el alfil, dónde se coloca, ¿vale? Hasta ahí sí. Pero luego los criterios de aplicación, bueno, que tú sabes que la torre se mueve, digamos, en línea recta, pero las jugadas que tú hagas con eso, esas son tuyas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿podrían incluso cambiar esas jugadas? Bueno, a lo largo del desarrollo del, digamos, del juego del ajedrez han cambiado. No ha cambiado que el ajedrez es un tablero con cuadrados negros y blancos, con un número específico, con las piezas que tiene, pero sí ha habido pequeños cambios. Desde cómo se jugaba en el siglo XIII a cómo se juega actualmente, se han ido introduciendo reglas y eliminando otras para hacerlo más flexible, más largo, más corto, ¿cierto? Por tanto, claro que pueden cambiar. ¿Hasta dónde pueden cambiar? Bueno, puede llegar un punto en que digas, ya no estamos jugando al ajedrez. Entonces, voy a poner otra vez un ejemplo. Cuando yo empecé a jugar con mi hijo chiquito,
Bueno, pues uno se sentaba a jugar con un niño de 5 años al ajedrez. Entonces le enseñas las piezas, le enseñas cómo se mueven, no sé cuánto. Y entonces ya cuando va perdiendo, entonces dice, entonces se valía que... Y entonces cambia la regla. Fíjense qué rápido sabemos hacer esas cosas. El niño quería cambiar la regla para poder ganar. No, es que entonces eso no era jaque mate. No, es que entonces eso no... Si ustedes oyen a los niños jugar, así proceden. ¿Qué es lo que están haciendo? Querer cambiar las reglas. ¿Hasta dónde puedes permitir que cambien las reglas con un niño que está aprendiendo el ajedrez sin que realmente eso ya sea otra cosa? Eso es lo que está ahí en juego. ¿Sí me explico? Bueno, podemos cambiar las reglas de lo que vamos a entender por democracia mucho, 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 mucho. Pero democracia, gobierno del pueblo. No podemos decir es que este autócrata, ¿no? Este señor está haciendo democracia. Hasta ese punto no pueden cambiar las reglas. Puede haber muy diferentes modelos de democracia, más flexibles, menos flexibles, donde la participación de los ciudadanos sea mayor o menor, pero no puedes establecer que una dictadura es una democracia. Igual que con el juego del ajedrez. Puedes cambiar mucho las reglas del juego, mucho, mucho, mucho. ¿No? Dejar que el alfil se mueva de diferentes maneras, dejar que la torre cambie, dejar que el peón no sé qué. Todo eso lo puedes hacer. Pero llega un punto en que, pues, hay unos mínimos. Si no, ya no estás jugando al ajedrez. Estás haciendo otra cosa. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver ahorita el asunto de las reglas, ¿no? Dijimos que el significado de los términos políticos no es fijo, es complejo y debatible, y que remite a la práctica de un uso lingüístico común. Esos usos se producen en situaciones diversas y en el marco de controversias. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que las reglas se definen en ese contexto. O sea, hay una forma de vida, en este caso, hay una forma de jugar al ajedrez, ¿no? Que tienen que ver con los modos en que concebimos que se juega el ajedrez, y una estructura del juego, que son las reglas del juego del ajedrez, por decir, ¿no? Aunque esto puede adoptar distintas formas. Podemos flexibilizar las reglas, ¿no? Bueno, se supone que no te puedes estar más de 3 minutos sin pasar a la siguiente jugada. Bueno, puedes dejar que corran horas y estarte ahí esperando a que el otro mueva. Eso lo puedes cambiar, ¿no? Bien. Criterios de justificación abierto. En las controversias acerca de los significados convencionalmente acordados o encarnados en ese concepto, se construye un marco para la reflexión política. Es decir, cuando debatimos acerca de la democracia, o si tú quieres, cuando debatimos acerca de las reglas del ajedrez, lo que estamos haciendo es constituir nuevos criterios de uso del concepto. Entonces, en esos debates se establecen criterios que deben ser satisfechos para que alguien pueda decir que está hablando de democracia. Bueno, y ahora el asunto de su carácter articulador, que es lo que a mí más me importa. Los conceptos políticos conforman como un sistema de referencia para el discurso político. Y entonces, ellos mismos son condición de posibilidad del discurso político mismo. De manera que no es porque yo observo la experiencia o los fenómenos políticos que yo pongo como nombres o etiquetas a los fenómenos, sino que más bien soy capaz de percibir ciertos fenómenos porque voy generando un sistema de referencia que me permite ver esos fenómenos. Vamos a ver. Es interesante para mí ahora, por ejemplo, ¿no? Que es la segunda vez que imparto un curso sobre feminismo, ver cómo muchas chicas, no, chicos también, ¿no? Pero digo, ahorita son 30 y creo que son como 10 chicos y 20 chicas. Entonces, lo que es interesante notar es el interés de las chicas por saber qué es eso del feminismo. Y entonces dice, oye, pero ¿no veían antes estos problemas? ¿No se sentían agobiadas por la presión familiar? Sírvele las tortillas a tu hermano, haz
antes de irte a la facultad deja todo listo y ayuda a tu mamá, qué sé yo, ¿no? Esas miles de cosas que ustedes saben perfecto. ¿No se habían percatado de todas esas desigualdades? Y parece que ahora las tienen mucho más claras. ¿Qué pasó? Bueno, pues porque ya tienen un marco de referencia. Incluso algo que les preocupa es como que quieren, porque bueno, son filósofas, ¿no? Y alguna de ellas me ha contactado y lo que quieren es como no decir tonterías, pues. Cuando estamos hablando de primera ola, de segunda ola, cuando estamos hablando de sexo o de género, de sistema patriarcal, de opresión, de todos esos conceptos que de pronto están en el discurso todo el tiempo. Y hay chavas, ¿no?, que están estudiando filosofía y que dicen, yo quiero saber, porque no quiero estar diciendo tonterías, estar usando los conceptos sin saber de qué estoy hablando, ¿vale? Les voy a poner otra vez un ejemplo, porque todo esto funciona muy bien con ejemplos. Digo, ya lo dice Aren, la validez ejemplar. De nuevo mi hijo, 14 años, secundaria, ¿no? Y entonces las niñas empiezan a hablar de acoso en la escuela. Se arma un revuelo impresionante y tenemos una reunión de padres nada más del grupo de Lucas, ¿no?, que son 30. Entonces, en el propio debate entre mamás, porque éramos mayoritariamente mamás, algunos papás, las chicas y los chicos, lo que se notaba claramente es que había una confusión. Para algunos, abuso es prácticamente la violación. Antes de eso, todo vale, ¿no? El extremo. Y para otros, que un chico de 14 años o de 13 años pues le coquetea a una chava, ya es acoso. Bueno, a ver, entre uno y lo otro hay un montón. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que aparece el concepto de acoso y que estamos todavía con un sistema de referencia, socialmente hablando, me refiero, un poco confuso. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que este mismo debate es lo que permitió, en la escuela al menos, establecer unos ciertos límites acerca de, bueno, ok, aquí no se va a permitir, por supuesto, ningún tipo de acoso, pero, por ejemplo, la directora intervino y dijo, bueno, vamos a ver, estamos hablando de chicos y chicas de 12, 13 años, 14, que están entrando en la pubertad, que están empezando sus coqueteos, con la hormona hasta arriba, quién sabe cuánto. Bueno, tenemos que determinar cuando un chico es un acosador o cuando es un torpe. Bueno, si un chico se acerca a una chica y le dice quiero ser tu novio, no la está acosando, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí la está acosando? Bueno, cuando se vuelve insistente, cuando la machaca con no sé qué, y entonces hay que explicarle al chico, eso no se hace. Eso es acoso. Pero tampoco tenemos que paniquear a los chavos que quieran, ni a las chavas, con 13, 14 años, acercarse a el otro o a la otra a decirle me gustas, porque pues tampoco se trata de eso, ¿no? Sí se ve de esto. Este es, esta condición de los conceptos políticos es lo que para mí tiene que ver con su carácter articulador, que es justo lo que voy a mostrar ahora. Lo importante, aunque sí es importante, no es su contenido descriptivo. Es decir, yo puedo decir acoso, acoso, ¿no? Acoso sexual en la escuela. Entonces, puedo hacer un punteo. Cuando un niño A, B, C, D, pero en realidad no es eso. El asunto es que se haga significativo para todos y cada uno la noción de acoso, de manera que en cada caso particular podamos establecer esos deslindes, cuando sí y cuando no. Claro, esto no es fácil. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de la tesis de Aurora. Pues esto no es fácil, ¿no? Cuando un profesor o una autoridad de un chico joven que le invita a un café, ahí lo está acosando o simplemente, ¿no? Estaba pensando, no sé si está aquí Vanessa. ¿Dónde está? ¿Está Vanessa aquí? ¿Estás ahí, Vane? No, no está, no ha venido. ¿Sí? No, creo que no entró.
Bueno, me hubiera gustado que estuviera para que confirmara. Bueno, estamos empezando una tesis y entonces espontáneamente yo le dije, pues si quieres nos vemos el miércoles, te invito a un café a mi casa y trabajamos un poquito en lo que hayas podido avanzar. Ok. Y después me quedé pensando, oye Maite, bueno, le voy a decir que si quiere en mi casa o que si quiere en una cafetería. Este planteamiento yo no me lo había hecho nunca jamás hace años. Bueno, yo de pronto establezco relaciones cercanas con mis tesistas, bueno, no mis, que no son mis, que manía, con los y las tesistas que trabajan conmigo, pues porque hay que generar una relación de confianza, de afecto, porque eso es lo que permite que la tesis fluya, que, que el tesista o la tesista pueda decirte, estoy deprimidísima, no he podido avanzar nada, me pasa esto, troné con mi novio, con mi novia, lo que sea, y pues no he avanzado nada. Y que tenga esa confianza para decírtelo, porque eso va a ayudar a que fluya. Bueno, yo eso lo he hecho siempre. Y de pronto ahora algo pasa con el asunto del acoso y con esta idea de que estamos como apenas tratando de colocar en su lugar el concepto que, ¿no? que se impone prudencia, ¿no? Como se impone prudencia primero, ¿vale? Bien. Bien, entonces, esto tiene que ver con lo que a mí me interesa. Ya no sé si hablé demasiado. Ya llevo... ¿Se paró mi reloj? Ah, no, son las 12, ya llevo una hora. Bueno, ya termino. Estoy en la 17, no termino. Me voy a apurar. Por favor, párenme si hasta aquí no han entendido algo, si hay algo que quieran que revisemos o lo que sea, ¿no? Bueno, lo que a mí me interesaba mostrar en esta exposición es que hay una relación intrínseca, que hay una relación de interdependencia entre el discurso y la acción, que no son, por un lado analizo el lenguaje, sus características, ¿no? Y por otro lado la acción política, ¿no? Lo que yo defiendo es que lo que podemos decir, lo que podemos pensar y también lo que podemos hacer viene determinado por el lenguaje del que disponemos. Es decir, que seamos capaces de entender un gesto como un gesto violento tiene que ver con que manejemos el concepto de violencia de muchas maneras. Es decir, si yo le digo a mi mamá, oye, no, pues es que yo no voy a tolerar que me insulte, que mi pareja me insulte. No lo voy a tolerar porque eso es violencia. Y ese es el grado X de violencia y no quiero que suba para más. Pues a lo mejor mi mamá dice, ay, hija, por Dios, en 20 años de matrimonio tendrá en algún momento, si se enoja, pues te va a gritar. En algún momento te va a insultar. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no se lo tomes en cuenta. Lo importante es que es el papá de tus hijos. Por decir. ¿Se entiende? Entonces, esto significa que a lo mejor ella, digo, yo no le oí nunca, a mi papá le oí gritar muchas veces, nunca insultarle a mi mamá, pero pues a lo mejor alguna vez la insultó. No sé. Porque si ella dice eso es porque tiene normalizado que, bueno, pues eso no es violencia. ¿Qué me estás diciendo de violencia? ¿No? O si tú dices, bueno, es que ahí los hombres pueden ejercer sobre las mujeres violencia económica. Bueno, yo sé que a más de muchas de sus mamás les va a dar un ataque de risa con la violencia económica, porque hasta hace muy poquito los señores controlaban lo que le daba la semana. Bueno, yo me quedé espantada cuando llegué a México y me hablaron del, ¿cómo lo dicen? La, ¿cómo se llama lo que se da la semana? El El gasto. gasto. El gasto. Yo decía, ¿el gasto? ¿Qué es eso? Nunca en mi vida. Pues a mi papá llegaba y ahí estaba el dinero, mi mamá tomaba lo que necesitaba y ya, y entre los dos acordaban, pero... Y de la gente que yo conocía, nunca había oído yo hablar de el gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que el señor maneja y te da lo que considera. ¿Eso es violencia económica o no? Pues las señoras de 60 y más probablemente dicen, ¿cuál violencia? Mi marido me daba muchísimo gasto, yo estoy feliz. No hay ninguna violencia en eso. Y probablemente muchas de nosotras, si nos hicieran lo mismo, diríamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Es una violencia. Si me lo controlas, si no me dejas comprarme unos chones, ¿no? Bueno, estamos hablando entonces de esto. Los términos en que pensamos lo político, individuo, sociedad, cultura, violencia, feminicidio, etcétera, etcétera, son
conceptualizaciones hechas en el lenguaje. Ahora bien, esas conceptualizaciones, el significado de los juicios con los que nos hacemos inteligible el mundo, nos permite tomar decisiones para la acción. Es decir, dichos juicios se convierten en normas significativas en formas de vida. Es decir, si yo considero violencia verbal que me insulten, ¿no? Entonces, esto significa que en mi vida personal, si me insultan, voy a tomar decisiones al respecto. No lo voy a consentir, voy a tronar a la pareja o le voy a mandar a una terapia de control de la ira o a ver qué hacemos, pero no lo voy a consentir. ¿Sí me explico? Entonces, el concepto de violencia y cómo lo manejemos y cómo lo entendamos y cómo lo compartamos y lo disputemos entre todas y todos, va a determinar qué pase en nuestras sociedades. Por eso es muy importante, porque los juicios, el que digamos, existe la violencia verbal y consiste en insultos que puedan dañar tal y cual y cual y cual, bueno, entonces eso se convierte en una norma, se convierte en una norma en nuestra forma de vida. De la misma manera que hablamos de la normalización de la violencia, ¿no? Bueno, pues sí, estaba normalizada ciertas prácticas, ¿no? Insultos, agresiones, control del dinero, lo que fuere, estaban normalizadas. Bueno, es que eso se puede modificar, modificando los usos, digamos, disputando esos usos, disputándolos. Bueno, entonces, lo que yo estoy diciendo es que las prácticas lingüísticas, como estos ejemplos que estoy poniendo, están articuladas en el marco de unas formas de vida. En esta forma de vida en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa a nuestro señor presidente? Que no entiende, ¿qué fue lo que le dijeron? El pacto patriarcal. No sabe lo que es eso. No tiene ni idea, no sabe. En su discurso, en sus lecturas, en su alrededor, nadie habla de eso. Tendríamos que invitarle un día a comer y explicarle qué es un pacto. A lo mejor, si se lo explicamos y lo entiende, modifica las políticas públicas. Pero no lo entiende, no lo ve. Por tanto, no lo ve y por tanto no actúa en consecuencia. Muy terrible. Pues hay que hacer que quede claro qué es eso del pacto patriarcal. Que se vuelva un concepto que la gente maneje en su casa, pues, ¿no? Entonces, las prácticas políticas están lingüísticamente articuladas o constituidas. De manera que los criterios que nos permiten elegir entre cursos de acción están vinculados a los conceptos con los cuales accedemos al mundo. Claro, si Andrés Manuel no sabe lo que es el pacto patriarcal, ¿cómo va a elegir un curso de acción u otro? Bueno, a lo mejor lo podría hacer espontáneamente, pero él no ve ahí un problema. No lo ve. Vale. Entonces, lo que tenemos que pensar es que las reglas políticas están formuladas en términos políticos y que los términos políticos implican una carga normativa a disputa. ¿Qué significa eso de una carga normativa a disputa? Significa que un concepto como democracia, violencia, acoso, feminicidio, pacto patriarcal, etcétera, 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 no es un concepto descriptivo. No estamos describiendo el mundo. Estamos peleándonos por la carga normativa del concepto. Nos podemos poner a pelearnos con un patriarca, pues, ¿no? Acerca de qué es eso del pacto patriarcal. Y en la disputa estamos jugándonos un valor para nuestra vida pública, para nuestra vida en sociedad. Entonces, lo que yo digo es que la política depende de la naturaleza política de los conceptos. Quiero decir aquí que Linda Cerilli
no recuerdo si en este texto o en otro texto que leímos en un seminario anterior donde habla de una teoría del juicio para la democracia, no me acuerdo muy bien cómo se titula, si estamos por ahí seguro se acuerda, se titula ¿Una teoría democrática del juicio? ¿O una teoría del juicio para la democracia? Creo que lo primero. Una teoría democrática del juicio. Sí, creo que por ahí va. Pero el asunto es que ella dice, ¿qué hace de un juicio político? Lo vamos a ver en la siguiente hora. Lo que hace de un juicio político no es a qué objeto se refiere, sino el hecho de que son juicios hechos comunalmente, que no pueden tener significado si no es porque son por la manera en que se disputan. Esto es lo que yo estoy diciendo aquí, desde 2003 que hice mi tesis, pues. Pero no lo he sacado partido, ¿ves? Diferencia. Por eso vamos a sacar un libro para sacarle partido. Ok, el asunto entonces es que estos conceptos políticos que son esencialmente debatibles, son relevantes precisamente porque hay una relación muy, muy estrecha entre su carácter debatible y su carácter evaluativo. Es decir, son conceptos no descriptivos, sino valorativos. Están diciendo esto es bueno y esto es malo. Son conceptos donde se está jugando un valor, pues. Y al mismo tiempo es un valor debatible. Estamos conscientes de que quizá en el debate acerca del pacto patriarcal con un patriarca, por decir, quizá tengamos que modificar ciertos rasgos de nuestra manera de entender el pacto patriarcal. Que no está todo dicho, pues, que no es que ya tenemos la definición dada y la aplicamos, ¿vale? Podría decirnos, este patriarca podría decirnos, no, en este caso no aplica el concepto de pacto patriarcal porque, y darnos razones por las cuales no aplica. Es debatible, ¿se ve? Bueno, y entonces en esos debates acerca de los usos del término se ponen en juego diferentes posiciones políticas, es decir, se debate políticamente. Yo puedo ir con Andrés Manuel y decirle, maestro, a ver, mira, esto que estás haciendo con el probable futuro gobernador de Guerrero, esto es lo que desde el feminismo se llama pacto patriarcal. Y te voy a explicar por qué. Y entonces puede él revirar y venir conmigo y decirme, pues no, fíjate, tú no estás teniendo en cuenta que también los conceptos pueden ser usados ideológicamente por otros. Darara, probablemente me diría algo así, ¿no? Casi seguro, casi seguro me diría algo así. Y entonces ustedes, las feministas, no se están dando cuenta que están siendo usadas por otros y por intereses espurios que... Bueno, ok, vale. Tendríamos que pensar en eso también. ¿En qué sentido tenemos que buscar que esto no ocurra? Pero bueno, eso es otro punto. El asunto es que ahí, en ese debate, se están debatiendo posiciones políticas. Bueno, ya para concluir. Aquí como subtítulo de mi conclusión puse que la gramática del discurso político no es mera cuestión de palabras. Bien, lo que estoy diciendo es, si el lenguaje es articulador de la política, el lenguaje, los discursos, los conceptos, los juicios, todo eso es lenguaje. O sea, el lenguaje es la composición entre los conceptos, los juicios en los que se pone un concepto y los discursos en los que se ponen los juicios, ¿no? De menor a mayor, ¿no? Entonces, la teoría política debe asumir el carácter contingente de lo político que se muestra en los conceptos políticos. Es más, yo diría el carácter polémico, un poco en el sentido de Chantal Mouffe, el carácter conflictivo que se muestra en los conceptos políticos. Eso no lo dije ahí, pero ya 10 años después o 20 años después puedo decirlo. Bueno, entonces es preciso que la teoría política ponga atención en el lenguaje que hace posible el hecho político. El discurso político es en sí mismo una parte de la actividad política. Por ello, la teoría política debe reconocer la incapacidad de predecir la acción, arendtianamente hablando, ¿no? Aquí yo no estaba hablando de Arendt todavía, y su potencial para desviarse o para producir consecuencias inesperadas. Eso es Arendt, desde Wittgenstein, ¿no? O
sea, lo que estamos diciendo es que si esos son los conceptos políticos, entonces, claro que puede desviarse, porque podría ocurrir que en estos debates quien se impusiera fuera quien dijera no existe tal cosa como el pacto patriarcal, por ejemplo. Y tenemos que asumir que eso puede pasar, como pasó con el totalitarismo, etcétera, etcétera. Que eso es lo que no les gusta a algunos filósofos políticos de los planteamientos arendtianos, que no determinan lo que es correcto y lo que no lo es, sino que lo dejan a la permanente disputa. Y entonces, pues sí, puede haber derivas totalitarias o whatever, ¿no? Bueno, tendría que hacer frente a la dificultad que supone la identificación de las acciones y todo ello porque los conceptos políticos solo pueden explicarse insertándolos en una forma de vida, de manera que los juicios que sostienen el juego del lenguaje de la política descansan en una concepción de lo que sea vivir juntos. Ok, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, otra vez, siempre los ejemplos son buenos. Cuando yo llegué a México, me encontré que había un partido político que se llamaba, estamos hablando de hace 26 años, Partido Revolucionario Institucional. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ser revolucionario y puede ser institucional? La única manera de que sea significativo eso, esa expresión, que además con toda su carga, significativa, yo no digo que sea correcta o incorrecta, significativa, es que sepas la historia del país, la historia de México, para que sepas de la historia política de México, que eso fue lo que tuve que hacer para poder entender por qué puede existir y no alarmar a nadie un partido que sea revolucionario y que sea institucional, ¿vale? Bueno, eso es lo que estamos diciendo ahí. Bien. Lo importante entonces es que, siguiendo a Alan Janik, que es un intérprete de Arendt, nos demos cuenta de que seguir reglas produce un tipo de regularidad en nuestra conducta que limita la manera en que podemos esperar alterar nuestras prácticas. Es decir, cuando nosotros, lo correcto es entender la democracia como, ¿no? Lo correcto es entender la violencia como, ¿no? Y ahí hay reglas fijas. Entonces, seguir reglas limita la manera en que podemos alterar nuestras prácticas. Cambiar la sociedad tiene que ser no simplemente cambiar ideas estipuladas, la sustancia de las reglas que acatamos, sino cambiar nuestro modo de seguir la regla. Es decir, puede ser que hay una regla, bueno, no, siempre hay reglas para el uso del concepto patriarcado, pero quizá nuestro modo de seguir la regla es lo que tiene que ser repensado. Esto sirve muy bien, por ejemplo, en las disputas al interior del feminismo, o al menos así lo pienso yo. Bueno, ¿qué significa ser feminista? Y entonces unas te dicen, luchar por la igualdad de derechos. Y bueno, pues sí. Y otras te pueden decir, luchar por mostrar nuestra diferencia y hacer que nuestra diferencia específica haga la diferencia social. Y también, ¿no? Lo que está diciendo aquí Alan Janik es que tú tienes una regla, tú tienes el tablero de juego, digamos, del ajedrez. Y tú tienes reglas para seguir el ajedrez. ¿De acuerdo? Pero tú puedes, ¿cuál es el modo en que tú sigues la regla? Es lo que va a hacer que tú ganes o no una partida. No sé si me estoy explicando. Claro que hay reglas que tienen que, o sea, hacer política hay que hacerlo de cierta manera, siguiendo ciertas reglas. O sea, hacer política no es, bueno, se supone que la política es hacer la guerra por otros medios, ¿no? Evitando la violencia o qué sé yo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces eso? Es lo que va a hacer la diferencia y lo que va a permitir el cambio. Claro, alguien podría leer esto como una forma de evitar la revolución y hacer solo la reforma. ¿Sí me explico? Es decir, es como, bueno, hay unas reglas dadas
No vamos a romper el tablero. Vamos a modificar el modo en que se juegan las reglas. Yo creo que se podría ir más lejos. Yo creo que se podrían hacer reglas nuevas. Bueno, y ahí es donde tiene que entrar la imaginación. Ahí es donde entra la imaginación. En todo esto que acabo de decir, pues aparece ese vínculo entre lo ontológico y lo epistémico, el seguimiento de reglas, la debatibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la sesión de hoy, que es cuál es el papel que juega la imaginación en este punto. Porque yo creo que la imaginación es la que nos ayuda a cambiar el modo de seguir las reglas. O incluso pensar en romper el tablero y jugar otro juego. Ser capaces de pensar que ese juego es restrictivo, ¿no? Entonces, las formas más radicales del feminismo, las que están más cercanas al anticapitalismo, lo que estarían diciendo es que no queremos jugar, no queremos más derechos, no queremos más presencia en el espacio público, no queremos romper el tablero y jugar desde otro juego, hacer otro juego distinto porque este no funciona, ya lo hemos visto, no nos gusta. ¿Se ve? Bueno, esta es la bibliografía que usé. Os lo paso después. Os lo paso después. Bien, ahora ya me callo porque ya llevo 1 hora y media sin parar. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Qué os ha sugerido todo esto? ¿Cómo veis que embona? Todo esto tiene que ver, bueno, de fondo está Wittgenstein, vale, de acuerdo, pero eso es lo de menos. Lo demás tiene que ver con los conceptos, los juicios y la articulación que estos permiten para pensar la acción política, ¿vale? Y las formas de vida política.